Buenas tardes. En un programa anterior dedicado a homenajear a José Martí, hice referencia a lugares emblemáticos y a personalidades de reconocido prestigio dentro de Artemisa y en el país que se vincularon en su momento histórico con José Martí. Y uno de aquellos elementos a los que hice referencia fue precisamente al Parque Martí del municipio de Guanajay, que ostenta la condición, aunque no se ha colocado ahí la tarja que lo acredita como tal, de monumento nacional, declarado así por la Comisión de Monumentos del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, por los valores culturales, históricos y patrióticos de que es portador ese parque. Hace mucho tiempo ya toqué también el tema del Parque Martí de Guanajay, pero vinculado a otros parques de Artemisa. Ahora, ante la sugerencia de un grupo de amigos y televidentes, trato de manera particular el Parque Martí de Guanajay. Entiéndase, porque cuando hablamos del parque de un pueblo, generalmente hablamos del parque central del pueblo. No estoy hablando, donde casi siempre hay un busto de Martí. Estoy hablando no del parque de la Glorieta, que está frente al Vicente Mora, a la iglesia, al restaurante Niágara en Guanajay. Estoy hablando del Parque Martí, que está justamente en la rotonda de ese pueblo, o sea, yendo de Artemisa a Mariel o viceversa. Estoy hablando de primero quiero hacer referencia a algo, quiero hacer una particularidad, quiero ser específico en algo. El día 24 de febrero del año 1905 se colocó la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana, frente al Hotel Inglaterra, en la esquina de la calle San Rafael. Antes de eso, el día 28 de enero, o sea, días antes, casi un mes antes del 24 de febrero, en Guanajay se hizo un gran homenaje a Martí. Es decir, que fue pionero Guanajay antes incluso que aquella estatua memorable de Martí en el Parque Central de la capital cubana. Ahora bien, surge la idea de hacer un monumento a Martí que prestigie al pueblo de Guanajay y que a la vez honre a la altura que merece la figura del apóstol de nuestra independencia. Es por eso que surge allí, en Guanajay, en un lugar bien visible, que no tiene que ver con el Parque Central, repito, el Parque Martí de Guanajay, del cual voy a hablar de algunas particularidades que lo distinguen del resto de los parques dedicados a Martí en el país. Este parque se inauguró en el año 1937 y estoy hablando de un año, recordemos, no estamos hablando de revolución en el poder, donde hay un interés estatal por la ponderación de los intereses patrióticos, patrimoniales, de orden, digámoslo así, de identidad nacional. Había un orgullo por la obra de Martí, pero había muchas personas que no conocían de la obra de Martí. Ya Manuel Isidro Méndez, asturiano radicado en Artemisa, había publicado su primera biografía. Medardo Vitier, padre de Cintio Vitier, desde el año 1915 hizo el primer libro de Martí. La primera biografía fue esta de Manuel Isidro Méndez, que ganó un concurso en España en el año 1924. Pero no había una política estatal encaminada a rendir homenaje a las grandes figuras de la historia de Cuba. ¿Y qué pasó? Que este parque prácticamente se hizo por coestación popular. Cuando se inaugura el parque en el año 1937, había más de 2.000 personas en aquel lugar. Estaba la orquesta de Cheo Belén Puig junto con Pablo Quevedo, eran dos orquestas de primer nivel en el país. Estaba también allí la Orquesta Sinfónica de la Marina de Guerra Revolucionaria, nada más y nada menos que con Armando Romeo al frente, un tronco musical de la tradición musical cubana más acendrada, la de la familia Romeo, y estaba también la banda de música del Reformatorio de Guanajay. O sea que había un público grande, pero este es un parque además llamativo no solamente por la cantidad de personas en aquel tiempo y por la cantidad de personas relevantes de la cultura que lo animaron, es porque además ese busto de bronce de José Sicre, porque además el parque sí es obra, o sea, del arquitecto Aquiles Maza. Aquiles Maza también fue el arquitecto del que se mantiene todavía del anfiteatro de La Habana Vieja, que está ahí cerca del malecón, frente al malecón, una bellísima obra que todavía se utiliza con mucha frecuencia para las puestas en escena. Y el escultor
fue Juan José Sicre, que es el escultor del busto de Bolívar que está en el Parque de la Fraternidad, en la capital del país, del monumento al soldado invasor que está en Mantua. Recordemos que hasta allá llegó el 22 de enero de 1896 Maceo con la campaña invasora. Bueno, Juan José Sicre fue quien hizo en este caso el busto de Martí, que está en el Parque de Guanajay, que además después sirvió de modelo para el busto de Martí, ese monumento de Martí Sedente que está en la Plaza de la Revolución José Martí, que lleva su mismo nombre, en la capital cubana. Este parque tiene tierra de lugares donde cayó Martí, donde lo enterraron por primera vez, para poder, digámoslo así, fertilizar un ficus que había allí, que fue el primer árbol que se colocó en el parque y que en el año 1972 fue sustituido por una palma real. Y no solo es la tierra de lugares significativos de la vida o de la muerte de Martí, sino que además con piedras de jaimanita de la cantera de San Lázaro, donde estuvo preso Martí en la década del 70 por razones políticas, ahí del presidio político, hay de esas piedras en la cenefa, en la escalera, en un banco, en la zapata del parque, en el muro, tiene que ver con la cantera de San Lázaro. Y a partir de la fundación de ese parque en el año 1937, se convirtió en toda una referencia en el país de un parque dedicado, de un rincón histórico dedicado a José Martí. Ahora, también es valiosa la inauguración, no solo por el gran público, por quienes la animaron culturalmente, también quienes asistieron, el hijo de José Martí. Ya estamos hablando de José Francisco Martí Isaías Bazán, general en el ejército de la República a partir de 1902, a pesar de los problemas, no de los problemas, de las diferencias políticas de Martí y de la madre de este niño, de Carmen Zayas Bazán, él logró en Estados Unidos escaparse de la tutela de la madre e incorporarse a la guerra del 95. Alcanzó grados de oficial, fue un gran artillero. En la República fue general, o sea, general de brigada, brigadier. Hay un poco de oscuridad en la biografía militar de José Francisco Martí Isaías Bazán. Independientemente de eso, tenía que estar ese día en el acto donde se develó el busto de su padre. Fue él precisamente quien lo develó. Y lo aclaro porque siempre defienden los que más estudian el tema, los que más lo conocen en el instituto, en el Centro de Estudios Martianos, disculpen, que al menos no vivió de la grandeza de su padre y se dedicó a vivir de su propia grandeza hasta que murió con 66 años de edad en el año 1945. Independientemente de que hay cuestiones de orden militar en las que pudo estar involucrado o no de manera directa o indirecta, digámoslo como la masacre de los independientes de color, donde no se ha aprobado su participación, el hijo de José Martí vivió al menos, como dice Pedro Pablo Rodríguez, quien está al frente de la edición crítica de las obras completas de Martí, que no vivió de la obra de su padre, que se dedicó a forjar la suya, la propia. Estaba también el hijo de Máximo Gómez, Bernardo Gómez del Toro, médico pediatra, trabajó durante muchos años hasta su muerte como jefe de clínica en el Hospital Freire de Andrade, muy dedicado a labores de independencia como los demás hijos de Máximo Gómez, aunque conocemos más a Panchito, que cayó el 7 de diciembre junto a Maceo en San Pedro. Y estaba también el único hijo de Antonio Maceo Marriac, que nació en Jamaica, que vivió en Cuba durante mucho tiempo, ya en la República fue ingeniero y era secretario o trabajó en la Secretaría de Obras Públicas como ingeniero, sin que se le conociera una sola mancha de corrupción ni de robo en un momento histórico en los que trabajó en esa secretaría, marcado precisamente por el fraude, por la corrupción, por el robo de los fondos públicos. Y yo no tengo idea, no quiero decir que no haya sucedido antes o después, que en un mismo acto público, en este caso, en el de la inauguración del Parque Martí de Guanajay, en el año 37, concurrieran en el mismo lugar, en el mismo sitio, para una misma actividad, el hijo de Gómez, el hijo de Martí y el hijo de Antonio Maceo. Y estuvo también el general Pedro Díaz, el único esclavo que llegó a ser mayor general en la guerra por la independencia. Estuvo Emilio Roy de Leuchon, el historiador de La Habana, quien tuvo a su cargo las palabras centrales, y Manuel Isidro Méndez, quien ya le dije, radicó durante mucho tiempo en Artemisa, en ese momento ya radicaba en La Habana, y que fue el primer biógrafo de Martí. Como ven,
un parque con todas las condiciones para que nos podamos sentir orgullosos de los recursos identitarios, patrimoniales, históricos, patrióticos que atesora el Parque de Guanajay, el parque dedicado a Martí, que lo hace único en el concierto de todos los que están dedicados a Martí en el país. Esperemos que otros sitios históricos como el de Valestena, también vinculado con José Martí, más allá de la tarja que ya tiene, un día tenga otro que lo pondere, así como otros lugares donde radicaron figuras artemiseñas vinculadas a la vida y obra de José Martí. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericueto.